En esta lección voy a estar compartiendo contigo lo que son las resistencias y los soportes del mercado. Nos van a ayudar sobre todo a entender más lo de lecciones pasadas, de la estructura, acción de precio y demás. Cuando nosotros, viéndolo de esta manera, imagínate que tú vas en la carretera, ¿vale? Vas manejando en la carretera y por falta de liquidez no puedes pagar este peaje, ¿no? Vas hasta el otro extremo de la ciudad, llegas a otro punto y falta de liquidez, no lo puedes pagar y te regresas. Te pongo ese ejemplo porque es lo que pasa exactamente con el mercado y más en índices sintéticos. Cuando nosotros entendemos que como es un mercado creado de algoritmos por el broker, lo que sucede es que si no hay liquidez de cubrimiento, de pase de ciertas zonas, el mercado tiende a reaccionar hacia el lado opuesto. Lo vamos a entender a base de resistencias y soportes. Cuando el mercado busca romper de manera alcista un precio, lo vamos a llamar como resistencia. Busca aquí romper, no pudo, baja y el punto de la línea de abajo que tienda al mercado a rebotar y que no rompa, lo vamos a considerar como un soporte. Siempre que un mercado rompa una de esas líneas, si era una resistencia se convierte en un soporte. Si era un soporte se convierte en una resistencia. Lo vamos a ver en los ejemplos anteriores. El mercado viene aquí, no lo puede pasar, regresa aquí, este se convierte en un resistencia. El mercado rompe lo que era el soporte y ahora se convierte en una resistencia. ¿Por qué? Porque anteriormente había bajado aquí, entonces este era un soporte. Pero al momento de que lo rompe de esta manera, toca y vuelve a bajar, se convierte en una resistencia. Cosa contraria. El mercado va, rompe, tiene esta no rompe, perdón, tiene esta resistencia, regresa, rompe ahora sí con fuerza. Aquí como no pudo reventar o romper, vamos a ponerle aquí un soporte. El mercado viene, rompió esta barrera de resistencia y ahora esta se convierte en un soporte. El mercado viene, toca y sigue subiendo. ¿Vale? Las resistencias y los soportes nos pueden identificar también dónde el precio puede reaccionar y dar entradas en largo. Veámoslo en el mercado. Ahorita estábamos hablando en lecciones pasadas sobre el mercado, por ejemplo, de Crash 500. En el mercado de Crash 500, si nosotros nos ponemos a analizarlo, el mercado mencionábamos que en la línea del 46.38 tiene ahí una resistencia que el precio no ha podido romper. El precio vino, rebotó, fue un soporte, subió, volvió a bajar aquí, se convirtió en el soporte, volvió a tocar el soporte, lo rompió y ahora el mercado busca nuevamente o tocó y nuevamente bajó. Lo que estamos viendo en la última vela roja en H1. ¿Qué podemos esperar ahorita? Ese mercado puede seguir bajando, sí puede seguir bajando. ¿Cómo voy a tener una confirmación? Aquí. Llegándome por lo menos a este punto y rompiéndolo y tengo una confirmación de que va a seguir bajando. Entonces, tenemos más que claro que ese punto en específico, este de aquí, es una línea de resistencia fuerte para el precio. ¿Por qué? Porque lo tocó. No, a veces no es con exactitud, a veces se pasan, como en este caso pasó y generó la mechita, pero sí bajó. Entonces, ¿qué me confirmaría con esto? Que ese punto en específico de resistencia es muy fuerte y el precio, cada vez que vaya a tocarlo, va a tener obviamente por lo menos alguna reacción interesante que nosotros podemos tener para entrar en el mercado. Ahora, viéndolo en caso contrario, veámoslo con Boom 500, por ejemplo. Ahorita Boom 1000 está pasando una zona en H1 de soporte. El mercado ahorita no me sorprendería si arroja un spike. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos el gráfico, estamos viendo que aquí hay un punto interesante, hay un punto interesante aquí también de resistencia. El mercado sí, es correcto, en H1 tiene una tendencia claramente definida bajista. ¿Por qué? Porque vino, rompió aquí, pero su bajo fue más bajo que el anterior. Tuvo un retroceso que no fue más alto que el anterior y ahorita posiblemente busque tener un bajo más bajo. Pero ahí, específicamente ahí, tenemos una línea de soporte que puede respetar, que puede dar por lo menos alguna reacción
o si bien se lo puede pasar de filo. Veámoslo en H4. En H4 también tenemos esa línea de soporte muy bien definida. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? El mercado puede dar una reacción por ahí. Vamos a M1 y yo que identifico. Identifico exactamente que anterior, en el pasado, el mercado dio una reacción fuertísima. Dio una reacción de aproximadamente 40 pips. Eso a un lote son $40, a dos son $80, a 10 son $400. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar ahorita con el mercado? El mercado, si no reacciona en las próximas 5 velitas rojas, muy probablemente el mercado va y nos está confirmando que su estructura es bajista. Hugo, ¿podría yo hacer una entrada ahí? Podrías hacer una entrada con un stop loss algo pequeño, sí, pero si lo ves en estructura, la entrada está 50-50, es de mayor riesgo. ¿Por qué? Porque nada más tienes si el soporte, pero por eso es que es muy importante que analices toda la estructura. El mercado, ¿qué es lo que ha estado haciendo? El mercado tuvo un impulso bastante interesante que rompió, pero su bajo fue más bajo que el pasado. Tuvo un impulso, como te mencionaba hace un instante, pero fue más bajo que el alto anterior. Entonces ahorita el mercado lo que puede venir a hacer es un bajo más bajo. ¿Cuál sería una zona de soporte bastante interesante en B1? Esta. ¿Por qué? Porque es donde generó todo este impulso pasado. Entonces, ¿yo qué haría? Yo sí entraría en una compra en ese punto, en el 10.060. ¿Por qué? Porque viendo las temporalidades mayores, podemos identificar que ahí el mercado tuvo un impulso bastante fuerte. ¿Ok? Ahí lo podemos ver. Tuvo un impulso bastante fuerte. Entonces, yo esperaría que el mercado llegue ahí. Entendiendo esta lección, te espero una siguiente lección para terminar con el módulo número 2 de estructura de mercado.